En el Oblast de Sumy, tras las líneas rusas, se ha desarrollado una operación encubierta. Los miembros de élite de la Unidad Especial Timor de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, o Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, han estado trabajando arduamente. La operación fue masiva, inteligente, y acaba de destruir a cientos de soldados de Putin y puso a Rusia en desventaja en su ofensiva de verano en Sumy. La Unidad Timor aniquiló a las fuerzas rusas, logrando una hazaña impresionante en territorio enemigo. El 5 de agosto, el Kiev Post informó que la Unidad Timor del Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, había completado una operación a gran escala dentro de Sumy. Esto detuvo el avance enemigo e infligió bajas masivas a los soldados rusos invasores. Las cifras ya están disponibles. Según el Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, se eliminaron a un asombroso total de 334 soldados rusos en una sola operación, con otros 550 resultando heridos. La operación completa tuvo lugar en Sumy, que se encuentra en el noreste de Ucrania y ha sido objeto de una ofensiva. Eso comenzó en enero de 2025 e intensificó durante el verano, cuando Putin dedicó 50.000 tropas a la región. El objetivo de Putin es crear una zona de amortiguamiento entre Sumy y el vecino Oblast de Kursk, que Ucrania contrainvadió en agosto de 2024. La lógica es simple. El amortiguador evita futuras incursiones en territorio ruso. El problema de Putin es que crear esa zona de amortiguamiento requiere que Rusia conquiste mucho territorio, lo cual no está ocurriendo. Operaciones como la realizada por la Unidad Timor son la razón por la que Ucrania ha dado detalles básicos de cómo logró esta operación masiva. The Kiev Post informa que Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania trabajó junto a varias otras unidades ucranianas, incluyendo el Batallón Siberiano, Chimera, Junga Primera Línea, el Grupo Cuervo y el 6º Destacamento de Operaciones Especiales del Ejército Ucraniano. Todos participaron en la operación Sumy, aunque Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania no revela detalles específicos de sus roles, lo cual es comprensible. En definitiva, lo ocurrido en Sumy podría ser un modelo para futuras operaciones tras las líneas enemigas. Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania no quiere revelar su juego ahora que tiene una estrategia exitosa, está dispuesto a proporcionar pistas. United 24 Media afirma que la operación Sumy de Ucrania involucró a la soldado en combate cuerpo a cuerpo con tropas rusas. El apoyo provino de artillería, fuego y drones vista en primera persona. Esto sugiere que Ucrania podría haber atraído a los soldados rusos a una trampa, dirigiéndolos hacia zonas de muerte para que su artillería y drones los atacaran. Por otro lado, los operativos de Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania podrían haber pasado días o incluso semanas identificando objetivos rusos importantes. Así que Ucrania podría posicionar sus armas pesadas para maximizar el daño. Cuando comenzó el conflicto terrestre, no estamos seguros y Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania no nos lo dirá. Dicho esto, Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania ha publicado un video que cubre pequeños fragmentos de la operación en su canal de Telegram, durando alrededor de 2 minutos y medio. El video confirma mucho de lo que informó United 24, aunque también muestra lo secreta que fue esta operación. Comienza con caras borrosas y voces amortiguadas, mientras los operativos de Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania parecen discutir lo que planean llevar a cabo. Los nombres de las unidades involucradas aparecen en pantalla antes de mostrar imágenes de combate. Los helicópteros despegan y los camiones blindados avanzan por el bosque de Sumy hacia las líneas rusas. Entonces empieza el tiroteo. Se muestra material de combates directos en el terreno, con tropas rusas siendo abatidas y capturadas. Los drones son lanzados al cielo y rápidamente se estrellan. Lo que parecemos estar viendo son fragmentos de una emboscada masiva en progreso, apoyada por los drones y el fuego de artillería que mencionó United 24. Los soldados rusos estaban condenados al fracaso. Sorprendidos completamente desprevenidos por la operación de Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, solo tenían dos opciones: morir por las armas de Ucrania o rendirse a los soldados en el terreno. Las imágenes muestran a Ucrania usando varias armas y el resultado es conocido. Más de 300 soldados rusos están muertos, más de 550 heridos. Ahora, las posiciones enemigas están despejadas y Ucrania ocupa el territorio. Putin esperaba mantener eso para asegurar el suministro de alimentos y municiones a sus otros soldados en Sumy. Volveremos a ese punto pronto. Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania ha emitido un comunicado elogiando su operación en Sumy. Según un comunicado en Telegram de Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, sus luchadores detuvieron la ofensiva enemiga en la región de Sumy, derrotando a más de 8 compañías de ocupantes. Los luchadores de la Unidad Especial Timor del Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, del Ministerio de Defensa de Ucrania, no permitieron a los rusos avanzar en la dirección de Sumy. Durante la operación especial, los exploradores entraron en la retaguardia enemiga, despejaron las posiciones de los ocupantes y ganaron un punto de apoyo.
Esto no es una operación defensiva como la que Ucrania está realizando en Sumy actualmente. Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania pasó a la ofensiva. Sorprendió a los soldados rusos que creían estar seguros en el territorio ocupado y los eliminó. Al final del asalto de Ucrania, más de 8 compañías de soldados rusos estaban muertos o heridos, permitiendo a Ucrania tomar el control del territorio que una vez tuvieron. Hay varias razones importantes por las que el asalto en Sumy es significativo, principalmente porque Ucrania acaba de obstaculizar enormemente la logística de Rusia en la región. Según el comunicado de Telegram de Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, el avance de los moscovitas fue detenido y el suministro de provisiones y municiones a su grupo de tropas fue interrumpido. Esto es una muy mala noticia para Putin. Como mencionamos anteriormente, Putin ha dedicado alrededor de 50.000 soldados al brazo Sumy de la ofensiva de verano, mostrando cuánto desea tomar territorio en la región. Rusia requiere una zona de amortiguamiento para evitar que se repita la invasión de Kursk. Y si la ofensiva Sumy llega a su fin, con Rusia tomando todo el oblast. Eso es un bonito pequeño bono para Putin, ya que le dará ventaja en cualquier futura discusión de paz con Ucrania. Pero desde el principio, la invasión de Sumy por parte de Rusia ha flaqueado. A fines de mayo, The Guardian informó que Ucrania ordenó la evacuación de 200 asentamientos de Sumy en preparación para el avance ruso. Un mes antes, The New Voice of Ukraine informó que Rusia había capturado 4 aldeas y alrededor de 347 millas cuadradas de territorio en ataques. Eso fue el precursor de la ofensiva de verano. Desde esas victorias iniciales, las fuerzas de Putin en Sumy no han tenido éxito. Para el 26 de junio, Associated Press News reportó que las fuerzas ucranianas habían detenido todos los intentos rusos de avanzar en Sumy, estabilizando los frentes y dejando a Putin sacrificando cientos de soldados diariamente sin avances reales. Ucrania también había utilizado el tiempo que le dieron sus valientes defensores para formar un grupo especial de defensa. Eso está dedicado a mejorar las fortificaciones y acelerar la construcción de barreras defensivas dentro del Oblast. A Putin le habría molestado escuchar eso. Cada día que las tropas estaban estancadas contra las fuerzas ucranianas, las defensas de estas se fortalecían. ¿Qué tiene que ver todo esto con la operación del 5 de agosto de Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania? Para apoyar a los 50.000 soldados enviados a Sumy, Rusia debe asegurar el abastecimiento de comida y municiones para sus tropas. En la guerra terrestre, los soldados no pueden operar eficazmente con hambre, ya que los debilita y hace más propensos a rendirse a Ucrania, en la remota posibilidad de que pueda llevar a tener comida en sus estómagos. El problema de la munición apenas necesita mencionarse. Los soldados rusos sin munición no pueden lanzar asaltos. Las tropas ucranianas no temerán a las armas pequeñas que no disparan. No se les impedirá lanzar futuras operaciones cuando sepan que la artillería rusa no tiene suficientes proyectiles para detenerlos. Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania eliminó un componente crucial de la cadena de suministro de Sumy de Rusia. Ahora, posee territorio detrás de las líneas del frente, desde donde puede lanzar futuros asaltos que debilitan más la posición rusa en el Oblast de Sumy. Eso bastaría para enfurecer a Putin. Sin embargo, Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania logró más durante su operación SUMMI del 5 de agosto. Inspiró mucho miedo en los soldados rusos que intentaban tomar territorio en el Oblast. Eso es según la publicación de Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania en Telegram, que dice: según interceptaciones de radio, soldados rusos, con razones descabelladas, se negaron a asaltar posiciones en el área de responsabilidad de la Unidad Especial Timor. Esto es enorme para Ucrania. La Unidad Timor ha infundido tal temor en los soldados rusos de Sumy que desobedecen activamente las órdenes de su comandante de continuar los asaltos. ¿Puedes culparlos? Las muertes de la operación de la Unidad Timor bastarían para hacer que cualquier unidad de contraataque lo piense 2 veces antes de atacar. Eso fue antes de que notaras que muchos soldados rusos en Sumy ya estaban aterrados antes del ataque de Timor en abril de 2025. Niko Boroviov, reportero de Al Jazeera, indicó que Rusia inició una nueva campaña de reclutamiento el 1 de ese mes para incorporar 160.000 nuevos soldados al desgastado ejército de Putin. Fue la mayor campaña de reclutamiento de Rusia desde 2011, todo esto para cumplir un decreto presidencial de 2024 en el que Putin ordenó incrementar las Fuerzas Armadas de Rusia a 25 millones de efectivos. A Rusia realmente no le importa a quién recluta, siempre y cuando obtenga cuerpos calientes para enviar al frente. Boroviov habló con un hombre de 21 años que vivía en las afueras de Moscú y que se escondía de las autoridades, en un intento desesperado por evitar ser enviado al frente de la guerra en Ucrania. Recibí una citación para ser reclutado en la primavera de 2024, a pesar de mi hipertensión. Para el otoño, la policía intentaba reclutarme a la fuerza, dijo Bogdan. Después detalló su plan de ir a San Petersburgo para intentar conseguir la exención médica que le fue denegada en Moscú. ¿Qué relación hay entre esto y el golpe del 5 de agosto de la Unidad Timor?
La respuesta está en el destino usual de los reclutas rusos, según Oleg Ignatov, analista senior de Rusia en el grupo de crisis. Los reclutas pueden ser desplegados en regiones fronterizas con Ucrania, como Belgorod y Kursk, y por ende podrían participar en combates en estas zonas, explicó Ignatov a Al Jazeera. Técnicamente, esos reclutas no deberían entrar a Ucrania, pero el uso de la palabra técnicamente insinúa que a Rusia realmente no le importa. Si requiere reforzar sus números en el frente, estos reclutas podrían participar en operaciones de primera línea. Ahora, piensa en dónde tuvo lugar la operación Timor, Sumy, y qué región rusa limita con Sumy, Kursk. La campaña de reclutamiento del 1 de abril de Rusia solo logró alejar a jóvenes aterrados de sus hogares y hacia un oblast que ha sido invadido por Ucrania en el pasado y aún está sujeto a asaltos hasta el día de hoy. Es posible que entre los soldados rusos que ahora temen obedecer las órdenes de su comandante se encuentren algunos de los reclutas que Rusia convocó recientemente. Aunque no sea cierto, Ucrania ha logrado infundir miedo en Sumy y posiblemente en Kursk. Eso será tan efectivo para frenar la ofensiva de verano rusa como la escasez de alimentos y municiones resultante de la operación de la unidad Timor. Otro pequeño bono proviene de crear este miedo. Rusia no tolera bien a los soldados que se niegan a seguir órdenes. El 28 de julio, CNN informó que Rusia ha comenzado a imponer castigos brutales a los soldados rusos que no están dispuestos a hacer lo que Putin les dice que hagan. Entre estos castigos se encuentra la práctica de sacrificar soldados a Baba Yaga, que CNN dice es una bruja del folclore eslavo que se come a sus víctimas. Un miembro del servicio ruso que se negó a luchar por Putin fue supuestamente sacrificado al ser atado a un árbol y abandonado a su suerte. La inanición es una posibilidad más real ahora que nunca. La unidad Timor ha interrumpido el suministro de alimentos en áreas de Sumy. Hay muertes por exposición a los elementos. También podría tratarse de un arma ucraniana. El mejor escenario para un soldado ruso sometido a este nauseabundo castigo de batalla es que los ucranianos los encuentren y decidan tomarlos bajo custodia. Rusia está dispuesta a matar a sus propios soldados por negarse a obedecer órdenes, tratándolos como prisioneros de guerra. Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania dice que los soldados de Rusia han comenzado a dar excusas débiles por las que no pueden llevar a cabo asaltos contra la unidad Timor a raíz del golpe del 5 de agosto. Eso no le agradará a Putin. Es probable que los soldados que se negaron sean sancionados de alguna manera. Ese castigo podría significar ser retirado del frente de batalla y arrojado a una prisión rusa o un brutal sacrificio en el campo de batalla a una bruja de la mitología eslava. De cualquier manera, no importará a Ucrania. Solo significará que aún más tropas rusas son eliminadas de las que fueron asesinadas o heridas por el asalto de la unidad Timor. El miedo es un arma poderosa. Ucrania lo está utilizando en Sumy a un nivel sin precedentes. Regresemos a la ofensiva de Rusia en Sumy. Ya hemos hablado de cómo Ucrania logró detener a las tropas rusas en el frente en junio. Eso no ha impedido que Putin ordene asalto tras asalto en las semanas siguientes. El Kiev Post dice que Sumy ahora representa el 11% de todas las acciones de asalto de Rusia, lo cual es un número enorme. Pese a los activos esfuerzos de Rusia por tomar Donetsk, sus asaltos no están rindiendo frutos. Las fuerzas de Putin avanzaron unas 75 millas en Sumy durante su asalto inicial en el Oblast, pero no han logrado mucho progreso desde entonces. La región que representa el 11% de los asaltos de Rusia no ha cambiado nada. Eso es según el canal de Telegram del Estado Profundo, que informó el 2 de agosto que los intensos asaltos de Rusia le han otorgado un gran total de 0 millas cuadradas de Sumy. Desde ese impulso inicial, el asalto de la unidad Timor deja a Rusia con pérdidas. No sabemos exactamente cuánto territorio ocupado logró recuperar Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania de los rusos el 5 de agosto. Pero sí sabemos que Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania sobrepasó varias posiciones rusas, matando, hiriendo o capturando a cientos de soldados. Rusia no está contraatacando en esas regiones recién tomadas gracias al miedo que ha creado Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Los drones y la artillería de Ucrania se enfocarán en este territorio, por lo que futuros asaltos probablemente terminen en derramamiento de sangre. En resumen, a pesar de ciertos triunfos tempranos, Rusia está perdiendo territorio en el Oblast, donde busca establecer una zona de amortiguamiento. Eso no se suponía que sucediera, y significa que el objetivo de Putin de proteger Kursk de futuras contrainvasiones pende de un hilo. Si más operaciones como la realizada por la unidad Timor llevan a Ucrania a recuperar aún más territorio en Sumy, los pocos logros de las fuerzas rusas en los últimos meses habrán sido en vano. Malas noticias para Putin. No solo por la humillación obvia de que 50.000 de sus tropas no solo fallen en tomar más territorio, sino que incluso pierdan territorio ante Ucrania, sino también porque a Rusia puede que no le queden demasiados de esos 50.000 soldados.
El 5 de agosto, la Nueva Voz de Ucrania reportó los números publicados por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, Ministerio de Defensa. Según el Ministerio de Defensa, Rusia ha sufrido unas asombrosas 260.000 bajas hasta ahora en 2025, con sus pérdidas diarias, promedio, solo en julio, ascendiendo a 1.072 personal. Aproximadamente el 11% de los ataques rusos durante el verano se han concentrado en Sumy, según datos mencionados anteriormente. La ofensiva de verano inició a finales de mayo, llevando aproximadamente 66 días en marcha, alrededor de 2 meses. Supongamos que la tasa de asalto de Rusia se correlaciona directamente con sus pérdidas diarias. Según las cifras de julio y la tasa de asalto del 11% en Sumy, Rusia estaría perdiendo 11.792 soldados por día en esa región. Multiplícalo por 66 días. Eso nos da un total de bajas en Sumy de 7.782, lo que se acerca a una quinta parte de toda la fuerza que Putin dedicó a la región. Esto ocurrió antes de que la unidad Timor sumara más de 800 bajas a esa lista en un solo día. Estas cifras son aproximadas. Rusia puede haber perdido menos que eso en Sumy. Es posible que haya perdido más, según cuántos soldados dedique a los asaltos en Sumy en comparación con otros lugares. Lo que es seguro es que Rusia está consumiendo tropas a un ritmo asombroso durante su ofensiva de verano. Esta ofensiva rusa podría ser la más costosa hasta el momento. El 10 de julio, el Kiev Independent informó sobre cifras publicadas por The Economist que afirmaban que la ofensiva de verano en general ha llevado a la muerte de 31.000 soldados rusos. No se menciona la cantidad de soldados heridos, pero probablemente sea el doble del número de fallecidos. Considerando que ha pasado casi un mes desde la publicación de esas cifras, es posible que Putin haya perdido más de 40.000 soldados en su ofensiva de verano. Estas son pérdidas masivas. La unidad Timor solo empeoró la situación y agregó una fuerte dosis de humillación. Tras recuperar territorio de las fuerzas rusas ocupantes, Putin tendrá dificultades para llenar los vacíos dejados por la ofensiva de verano en su ejército. Lo que solo aumenta la posibilidad de que los reclutas aterrorizados que mencionamos anteriormente sean empujados desde sus puestos fronterizos hacia Sumy. Allí, probablemente morirán si no se niegan a enfrentar a la temible unidad Timor tras los sucesos del 5 de agosto. Es difícil predecir con certeza lo que sucederá a continuación en Sumy. Ucrania y Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania probablemente estén afianzando sus avances y podrían planear otra operación para la unidad Timor y sus apoyos. Putin estará furioso, pero no tiene un plan B. Las probabilidades son que vamos a ver tantos asaltos rusos lanzados en Sumy como los que hemos visto antes, probablemente sin que ninguno de esos asaltos gane terreno. Es 6 de agosto en el momento de crear este video. A estas alturas es justo decir que la ofensiva de verano de Putin en Sumy ha fracasado. Se pierde terreno por Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. La zona de amortiguamiento no se acerca a ser creada. Y, quizás lo más preocupante, Kursk sigue vulnerable a una futura contrainvasión, especialmente mientras Rusia agota a los soldados dedicados a Sumy. En resumen, un buen trabajo de la unidad Timor. Y mientras todo esto sucede, Putin también tiene que lidiar con la pérdida de decenas de miles de soldados en sus constantes asaltos a Turetsk. El ejército ruso ya ha enviado a 50.000 de sus soldados a morir en esa ciudad. Todo ha sido en vano, como en Sumy. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte al show militar para más videos cubriendo las últimas hazañas de las Fuerzas Especiales de Ucrania. Y gracias por ver.